Hoy queremos hablar sobre las ideas y en concreto algunas de esas ideas que empezaremos a investigar y desarrollar hoy. Nos encontramos en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, también llamada Holanda. Es una ciudad que tiene cientos de canales, también tiene cientos de casas flotantes de gente que vive en estos canales y el transporte en bicicleta está muy extendido. Las ideas, ¿cómo afectan las ideas? ¿Qué parte de la mente ocupa las ideas? Fíjense, una idea es una conclusión a la que una persona llega y esa conclusión va a conllevar que va a producir pensamientos, emociones, acción. Todo eso va a nacer de la idea en contacto con el mundo exterior. Pero cuando hablamos de idea no nos referimos a una ideología que uno elige tener, sino que la idea es la conclusión, conceptos que uno tiene sobre la vida. Y muchos de estos conceptos se pueden haber adquirido a lo largo de la infancia y pueden ser incluso inconscientes. Así es. De manera que si en un momento de su vida, por alguna experiencia bien externa o algún pensamiento, alguna experiencia interna, llega a la conclusión de que los perros son peligrosos, si en el futuro aparece alguien con un perro, sentirá miedo o rechazo. Y ese miedo o rechazo, aunque ustedes hayan olvidado la experiencia, es fruto de esa idea. Por lo tanto, es muy importante darse cuenta que las ideas, las conclusiones a las que ha ido llegando a lo largo de su vida, son el condicionamiento, el programa que tiene la mente y que ha de ser entendido y resuelto. Claro, el ejemplo que ponemos es sencillo, pero imaginen que cada ser humano tiene millones de conceptos, de conclusiones a las que ha llegado a lo largo de su vida y evidentemente no las recuerda antes de actuar. Es como un programa que ya funciona en automático, se ha vuelto inconsciente. Muchas cosas de las que pueden tener miedo, situaciones incómodas, situaciones que tratan de evitar, ideas sobre sí mismos que están ahí en el trasfondo, pero están actuando. Ustedes pueden haberlos olvidado. Es similar a cuando les preguntan su nombre. ¿Cómo se llaman? Juan. ¿Lo han pensado? Probablemente no son conscientes de que haya habido un proceso de pensamiento, pero evidentemente tiene que haberlo habido. Está grabado y surge. Seguro que no son conscientes de todas las ideas que hay en su mente, de todo el condicionamiento que hay en su mente, pero sí que pueden ser conscientes del efecto de ese condicionamiento, de qué sucede en su vida cotidiana. Por ejemplo, si un día le presentan a un amigo o a una amiga y le cae mal, es posible que sea fruto de una idea que tiene respecto a ese tipo de persona o de ese tipo de personalidad. Y eso le indica que hay una idea errónea en su mente que debe resolver. Y luego ya, si quiere, se hace amigo o no de esa persona, pero esa sensación de rechazo, de disgusto, le indica un condicionamiento. Como hemos dicho otras veces, hay personas que dicen, pero si es inconsciente, ¿cómo voy a saber qué ideas son? Que sea inconsciente no quiere decir que uno no pueda tener acceso a ellos, sino que sabiendo cómo se puede hacer. ¿Cómo? Cuando ustedes sufran, cuando estén incómodos, cuando haya situaciones que les preocupen. Ya hemos ido hablando de que hay que abordar la parte emocional y la parte racional. Las ideas es como la clave de la parte racional. Es la conclusión de la que surge el resto del condicionamiento. Si uno piensa de sí mismo que es torpe, pero luego no le gusta sentir eso y se convence de que es muy listo, a lo mejor él piensa que es muy listo conscientemente, pero inconscientemente se siente torpe. Y habrá situaciones que le hagan sentir mal. Si se quedan con ese malestar e indagan en él, pueden descubrir que a lo mejor en el fondo se sienten torpes o creen que lo son. Y pueden descubrir que eso es falso, que probablemente haya cosas que no se les den bien o que no han aprendido, pero eso no quiere decir que sean torpes. En la mente humana hay muchas ideas erróneas, comunes a la humanidad. Y vamos a ir hablando de ellas, porque cada idea errónea va a producir un choque con la realidad, un enfrentamiento con la realidad que se va a transformar en sufrimiento, en rabia, en odio, en rechazo, en miedo. Por lo tanto, interesa cada vez que surge una emoción de ese tipo descubrir cuál es la idea que subyace detrás. Eso es. Hoy vamos a hablar de la idea que hay muy común y muy generalizada de que la verdad no existe, que cada ser humano tiene su propia verdad. Eso es falso. Lo que cada ser humano tiene es su propia distorsión de la realidad, pero lo vamos a explicar. Eso es. Desde luego cada uno tiene sus experiencias, puede haber tenido vivencias desde luego personales y que solo le hayan ocurrido a él, pero la realidad tiene que ser la misma para todos, porque si no sería un caos. No puede ser que cada uno viva en su realidad, sería como si cada ser humano fuera una burbuja en la que vive, interpreta la realidad y es su propia realidad. Desde luego cada uno interpreta la realidad
según sus, digamos, aciertos y errores. Y eso es condicionamiento también. Su condicionamiento. Y eso es particular de cada uno. Pero según uno va resolviendo esos conflictos, debe ir acercándose a ver la realidad tal como es. Por ejemplo, si usted está delante de una mesa, ¿esa mesa existe? Sí o sí. Esa es una realidad. Puede llegar alguien y decir, no, yo no he visto la mesa bien, pero esa es su distorsión de la realidad. Si la mesa está allí, la mesa existe. Ahora, otra cosa es que una persona diga, a mí no me gustó la mesa, y otra diga, a mí sí me gustó la mesa. Bien, eso es subjetivo. Y esa sí que es la parte personal de cada uno, pero que la mesa existe es una realidad. Es decir, hay percepciones subjetivas de la realidad, pero la realidad solo es una para todos. Hay percepciones particulares de la realidad, en cosas a lo mejor tampoco tiene mucha importancia, si a alguien le gusta un tipo de edificio y al otro no, pues tampoco es muy importante. Pero si uno cree que ahí hay un edificio y otro cree que no, o cree que ese edificio no se puede entrar y otro cree que sí, desde luego la realidad tiene que ser una. Y acercarse a la realidad, especialmente a la parte psicológica, genera beneficios mentales y personales. Por ejemplo, una persona puede creer que fumar no le hace daño. La realidad es que el tabaco, el humo, perjudica a los pulmones. Eso es un hecho objetivo. Pero luego cada uno puede interpretarlo como a mí no me afecta o si me afecta, pero hay una realidad. Y luego está que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero la realidad es una, no es diferente para cada uno. Eso acota mucho la vida, la hace más fácil de comprender. Porque hemos dicho en otros vídeos que hemos venido al mundo a poner en orden la mente. Y la mente de la humanidad es muy similar. Y las cosas que suceden alrededor son muy similares. Eso es. Entonces iremos hablando de ideas generales compartidas por la inmensa mayoría de la humanidad que son erróneas. Y vamos a ir tratando de mostrar por qué lo son y cómo darse cuenta de esa realidad. Por ejemplo, mentir perjudica. Puede haber gente que diga que es muy habitual, que no pasa nada, que es las mentiras piadosas. La realidad es que mentir perjudica a la mente porque la confunde, porque le resta fuerza. Cuando uno miente es por miedo y ese miedo aumenta. Luego mentir perjudica siempre. Si uno lo razona se puede dar cuenta. Uno no puede no decir todo lo que piensa, pero que lo que diga sea cierto. Eso beneficia. Entonces, la realidad es una y única para todos. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que no existe Dios, otros que creen que existe Dios, otros que sí es una energía, que si Dios castiga, que si Dios no castiga. Cada uno es libre de pensar todo lo que quiera, pero le perjudica o le beneficia. Lo que le interesa es descubrir la realidad. Si existe, existe, y existe para todo el mundo. Y si no existe, no existe, y no existe para nadie. Por lo tanto, lo que interesa no es decir cada uno es libre de pensar lo que quiera. Por supuesto que cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero también es interesante que cada uno se dé cuenta de si ve la realidad o la está interpretando en función de algún temor. Es mejor que cada uno se dé cuenta y diga, a ver, a mí me interesa descubrir la realidad. ¿Cómo hago para descubrir la realidad? No cómo levanto una creencia de que existe o no existe. Ustedes no tienen que creerlo, sino que tienen que descubrirlo. Tienen que darse cuenta. Y entonces la mente avanza, entiende, crece.